Hola a todos y bienvenidos a nuestro foro de ciberseguridad de Forbes Colombia. El día de hoy nos encontramos con Ana Catalina Pérez. Ella es asociada en Holland Knight, y Andrés Fernández de Castro. Él es el director de la práctica de tecnología de la firma Gómez Pinzón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, me gustaría saber y preguntarles cuáles son los derechos y los deberes que tienen los usuarios frente a sus datos. Ana, por favor, cuéntanos. Bueno, desde la perspectiva netamente legal, la legislación nos trae 5 principales derechos que tenemos como consumidores o como titulares de datos personales. Esto es conocer si una empresa está tratando nuestros datos personales. Si es así, tener la opción de rectificar estos datos si estos llegan a tener algún error, inconsistencia o están desactualizados. Presentar quejas, reclamaciones, solicitudes ante la SIC en virtud de este tratamiento que se está haciendo. Dado el caso, decirle a la empresa, oiga, yo quiero conocer usted en virtud de qué conoció mis datos personales, es decir, esa autorización previa que yo tengo que otorgar a la empresa, porque esto es, digamos, parte de estos derechos que yo tengo es tener la opción de autorizar el tratamiento. Y por último, si yo no estoy de acuerdo con ese tratamiento y es posible, revocar la autorización. ¿Por qué digo que sí es posible? Porque existe la posibilidad que por eventuales deberes que tenga la compañía o quien está haciendo el tratamiento de los datos personales, esta empresa tenga que tener estos datos. Pongo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Los trabajadores y los empleadores, esta relación implica el tratamiento de datos personales simplemente para hacer los aportes de seguridad social. Entonces, eso hace parte de estos deberes por los cuales yo tengo que mantener datos personales. Ok, muchas gracias, Ana. Andrés, cuéntanos, ¿qué nos puedes complementar? Bueno, creo que Ana describió muy bien los derechos que tenemos los usuarios, pero quizás el que yo más quisiera resaltar es el derecho de autodeterminación informativa que tenemos todas las personas, el cual es un fundamento del régimen de protección de datos en Colombia, toda vez que en Colombia, como sabemos, la base para que una empresa pueda conocer y tratar los datos de las personas es la autorización de los mismos. Entonces, el derecho inicial que todos tenemos como usuarios es la posibilidad de autorizar o no el uso de nuestros datos, principalmente cuando estamos hablando de datos sensibles, que son aquellos datos que generan discriminación, como los datos relativos a la afiliación política, a nuestra vida sexual, datos de la salud. Toda esa información tiene un nivel de protección mucho mayor y como tal siempre vamos a tener la facultad de negarnos a autorizar su uso. Y en materia de deberes, en realidad la ley 1581 no trae un catálogo de deberes que los usuarios o los titulares debamos cumplir como tal, concede derechos, más no una lista de deberes, pero sin duda hay unos cuidados que como personas tenemos que tener cuidado y quizás el principal que tenemos que tener es un autocuidado de nuestra información. A veces las personas no somos conscientes de la importancia que tiene la información personal de cada uno y somos muy ligeros publicándolos en redes, haciéndolos públicos en lugares donde no deberíamos hacerlos. Entonces quizás el deber principal que tenemos es cuidar nuestra información, por ejemplo, a través de cuidados en los sitios donde navegamos, no abrir enlaces inseguros, entre otras medidas. Ok, súper chévere. Bueno, y en línea con esto, ¿cómo asegurarnos los usuarios de que las empresas están cuidando nuestros datos? Ana. Bueno, realmente nosotros como usuarios, como tal, una potestad, una medida que podamos tener frente a las empresas, la legislación no lo contempla. Sin embargo, a través de los derechos de petición y a través de una solicitud respetuosa, nosotros sí le podemos decir a cualquier empresa como quiero saber, y lo anterior toda vez que esto se trata de un derecho fundamental, el derecho a la habeas data, tenemos la potestad en virtud de la ley 1755 de consultar muy amablemente a las empresas, quiero saber usted cómo está tratando mis datos personales, qué medidas de seguridad usted ha adoptado para la protección de mis datos, medidas tanto a través de los manuales, esto además de, digamos, todo el sistema que contempla el tratamiento de datos personales no es únicamente lo que solemos conocer o hablar, que es la política de tratamiento de datos personales, la autorización y los avisos de privacidad, sino que esto contempla en verdad todo un sistema que debe traer consigo manuales y medidas de seguridad y de protección de la información, no únicamente de datos personales, sino en sí la información que abarca las empresas y podríamos llegar a consultarle a la compañía como, oiga usted, ¿cómo cuida mis datos personales? ¿Qué medidas ha adoptado? ¿Qué software de protección tiene? ¿Cómo trata el hardware? ¿Cómo capacita a las personas que deben conocer mi información? ¿Utiliza lo que llamamos anonimización del dato, que es volverlo anónimo? ¿O quiénes realmente tienen por qué conocer mi información de carácter personal?
es más o menos eso lo que uno podría hacer como usuario. Ok, súper. Bueno, Andrés, cuéntanos. Bueno, creo que también hay otra medida adicional y es el llevar eventualmente a una empresa, a un responsable, a un encargado que trate nuestros datos y cuando nosotros consideremos que no lo están haciendo de manera adecuada, pues por supuesto podemos ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, presentar eventualmente una queja. Por supuesto, eso tiene que agotar un requisito de procedibilidad. Inicialmente es recomendable acudir directamente ante el responsable, ante el encargado, para manifestar nuestra inconformidad si identificamos que hay algo que no se está haciendo como esperábamos que lo hicieran. Por supuesto, nuestro derecho, ejercer nuestros derechos de consulta, de acceso a los derechos, a los datos que tienen las empresas, pero por supuesto, si sentimos que nuestros derechos no están siendo protegidos, siempre podremos ir a la autoridad, quien es la encargada de eventualmente hacer requerimientos o hacer investigaciones y eventualmente imponer una sanción en contra de las empresas que no están cumpliendo sus obligaciones. Bueno, súper. Y en línea con esto de saber identificar cuando una empresa no está manejando bien nuestros datos, ¿cómo podemos saber cuáles son los riesgos, los mayores riesgos a los que se enfrentan las empresas, tanto para los datos que ellos guardan de su operación como los datos que tienen de sus usuarios? Ana, por favor. Bueno, realmente hoy en día tenemos un abanico de tipos penales, digámoslo así, que han venido, esto está legislado desde la ley 1273 del 2009, si no estoy mal, pero tenemos, por mencionar algunos, ataques a bases de datos o ataques a sistemas de información, acceso abusivo a bases de datos, por ejemplo, de forma un poco más coloquial, lo que llamamos el phishing, medidas en virtud de las cuales nosotros como usuarios somos el eslabón más vulnerable, porque a veces somos muy poco cuidadosos con lo que hacemos y a lo que accedemos. Recientemente, por ejemplo, y qué pena traer un ejemplo tan coloquial, mi abuela me decía, mija, me llegó este mensaje de texto, ¿es verdad o no es verdad? Nosotros hoy en día ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad de lo que toda la información a la que accedemos y toda la información a la que tenemos. Entonces, tenemos un abanico de ataques a los que estamos siendo víctimas y somos vulnerables y lo primero que tenemos es nosotros cuestionarnos como usuarios de la información y como titulares de datos personales es, oiga, y como lo decía Andrés, es cómo le voy a dar acceso a estos datos a un tercero que ni conozco o cómo voy a ser tan poco cuidadoso. Entonces, en ese caso, pues el actuar de mi abuela fue perfecto, ya directamente no sabía qué hacer, me consultó a mí, era una multa de tránsito. Entonces mi abuela, yo no sacaba el carro, veo yo que había un link. Es de estos links acortados, y uno dice, es una irresponsabilidad entrar a un link acortado. Los links acortados son los que no podemos ver e identificar completamente la dirección. Entonces, yo le dije, no, dame un minuto, tenemos bases de datos concretas que podemos consultar, como es, por ejemplo, el SIM o el RUT, entonces venga, con la cédula. En efecto, mi papá había cogido el carro y le pusieron una multa. Entonces, pero pues el actuar de mi abuela fue perfecto, así es que debe ser uno y ser muy cuidadoso con lo que uno está haciendo, porque Claro. la vulneración está ahí. Claro, y me encanta el ejemplo porque es tu abuela, pero creo que representa a las abuelas de todos en general. Bueno, Andrés, cuéntanos. Bueno, creo que justamente me tomo un poco del ejemplo de Ana Catalina, porque sin duda el riesgo latente para todos es que nos suplanten, que nos roben la información y que la usen de una manera indebida. Todos esos enlaces sospechosos, como el que menciona Ana Catalina en su ejemplo, tenemos que estar muy atentos. Yo sé que a veces uno dice, ay, es que uno no debe ser tan desconfiado, pero en estos temas hay que tener los ojos muy abiertos, hay que ser desconfiado, tenemos que releer esos mensajes que nos llegan, correos sospechosos, revisar los dominios de los correos que llegan, revisar también los números si nos llega un SMS supuestamente de nuestro banco, pero vemos que no es el canal por el cual nos suelen contactar. Simplemente decimos gracias o no decimos nada, o si nos llaman también no entregamos información si tenemos la sospecha, simplemente nos comunicamos directamente con el banco o escribimos a los canales oficiales. Eso es desde el punto de vista de los usuarios. Desde el punto de vista de las empresas, sin duda hay muchísimos riesgos que van desde sanciones por parte de la autoridad, pero también hay un riesgo muy importante que es el riesgo reputacional, que a veces las empresas pierden de vista. Y es que hay estudios y múltiples documentos que ya han demostrado que una empresa que sufre de manera reiterada incidentes de seguridad o que a pesar de sufrirlos nunca implementa medidas correctivas, esas empresas a la larga terminan afectando su propia empresa, la propia calidad de la empresa, por así decirlo.
se disminuye el valor de las acciones, los clientes dejan de utilizar esa herramienta y sobre todo para las empresas que tienen una base tecnológica muy fuerte, sin duda ese es un riesgo grandísimo. O sea, a veces la sanción que puede poner la autoridad, en realidad cuando estamos hablando de estas empresas multinacionales gigantes, la sanción es a veces el menor de los riesgos porque pues ellos tal vez tienen el músculo financiero para hacer el pago, pero el riesgo reputacional que se deriva de pérdida de valor de una acción o de pérdida de clientela, en realidad a veces es invaluable. Claro. Bueno, creo que hemos hablado a lo largo de la conversación sobre malas y buenas prácticas que tienen que hacer los usuarios finales frente a los temas de seguridad, revisar otras bases de datos, no abrir estos links sospechosos, primero cuestionar. Miremoslo ahora de cara a las empresas. ¿Cuáles son estas buenas y malas prácticas que hacen las empresas frente al área de ciberseguridad? Ana, por favor, cuéntanos. Bueno, yo creo que una mala práctica que nos hemos encontrado en el sector es realmente no tener un sistema de protección de datos personales. Esto no, y repito lo que ya había mencionado, esto no es únicamente tener una política, no es únicamente tener una autorización, es verdaderamente tener un sistema de protección de datos personales y este no se construye únicamente de la mano de su sistema interno de compliance o de auditoría, sino asesorarse por personas como nosotros, abogados especialistas en el tema y además de personas, ingenieros informáticos que saben y hacen además ensayos de vulneración de las bases de datos. Hoy en día está a la vuelta de la esquina lo que es pues técnicamente secuestrar información. El ingreso abusivo a bases de datos también es algo del día a día. Entonces, como empresas tenemos que de verdaderamente implementar un sistema de protección de datos personales que además contemple todos los derechos que tienen los titulares, como lo mencionaba Andrés, de autodeterminarse uno si quiere o no que sus datos sean tratados, no hacerlo de forma abusiva y además permitir el ejercicio absoluto pues, de los derechos. Eso sería principalmente lo que pues, tendría que tener en cuenta una empresa. Súper. Andrés, cuéntanos. Bueno, creo que uno de las principales malas prácticas de alguna manera que hemos visto, pues por ejemplo con nuestros clientes en la firma es no darle la relevancia que este tema tiene hoy día. Porque muchas empresas creen que, como decía Ana Catalina, eso simplemente implementar una política. Implementar una política por sí sola en realidad no sirve para nada. Eso tiene que ser un sistema robusto, pero para poder llegar a construir un sistema robusto es importante que desde los administradores en las empresas se apropien de la importancia de este tema. Esto ya no es un tema menor. Cuidar la información no es un tema menor y es importante que todas las empresas se den cuenta que la información es un activo prioritario para ellas, la información de sus clientes, su propia información. Entonces es importante que se implementen medidas, pero tiene que haber una conciencia al interior de las organizaciones desde la junta directiva, los representantes legales, tienen que ser conscientes de los riesgos que existen porque eso es lo que les va a permitir a ellos implementar medidas junto con el equipo, por supuesto, de cada empresa que sean eficientes, apropiadas para poder mitigar los riesgos. Y estas medidas no tienen que ser solo técnicas. Muchas veces perdemos de vista que las medidas tienen que ser, las medidas de seguridad deberían ser técnicas, administrativas y humanas. Entonces nos quedamos en que tenemos el mejor antivirus, pero nadie le enseñó a los empleados que, por ejemplo, hay que tener unas contraseñas fuertes. Nadie le enseña a los empleados que si botan el computador donde estaba toda la información de la oficina, eso es un riesgo. Entonces es importante que todas esas medidas de seguridad propiamente se acompañen además con medidas administrativas y humanas que son las que complementan ese sistema y lo hacen verdaderamente robusto. Bueno, y ahora para cerrar, sí me gustaría pedirles un mensaje final para tanto empresas como usuarios finales que estén buscando evitar vulneraciones en sus sistemas de datos. Bueno, como lo mencionaba Andrés en el punto precedente, yo creo que es no perder de vista que hoy en día los datos y en general la información son el petróleo del siglo XXI. Eso lo han dicho y lo han repetido y eso no es en vano. Es porque todos estos datos nos permiten conocer a una persona, conocer sus vulnerabilidades, conocer quiénes son ellos como consumidores, como clientes, como seres humanos. Entonces, es tener esto muy en cuenta al momento tanto de diseñar un sistema de protección de datos personales o sistema de protección de la información, porque no podemos perder, o sea, si bien los datos personales son un elemento clave y básico del tratamiento de la información, tenemos de lado todo un conjunto de bases de datos que no únicamente contemplan datos personales.
y de nuestro lado como titulares de la información es tener esto en cuenta, tener en cuenta cuánto vale nuestra información y lo que esto representa para nosotros y qué tan grave podría llegar a ser la pérdida de esta autonomía en cuanto a nuestra propia definición de lo que es la información personal. Gracias, Ana. Andrés, un mensaje final, por favor. Bueno, un mensaje final que creo que toca como a empresas y a titulares es quizás no confiarse en que algo que hemos hecho en el pasado, quizás las cosas que tenemos necesariamente funcionan. Y lo digo desde el punto de vista de las empresas, nos pasa mucho con algunos clientes que dicen, no, pero es que yo implementé mi sistema hace 5 años. De acuerdo, pero es que hace 5 años las amenazas que existían hace 5 años son muy distintas a las que existen hoy, o el uso de datos que yo hacía hace 5 años es radicalmente distinto al que hago hoy. Entonces aquí un tema no es confiarse en lo que hice está bien. Por supuesto, no estoy diciendo que esté mal necesariamente, pero sí es importante estar revisando y monitoreando permanentemente los sistemas de seguridad de la información, los programas de privacidad, porque las amenazas que existen van evolucionando muy rápidamente y las empresas a veces pierden de vista estos temas. Entonces es importante implementar un programa, pero permanentemente actualizarse y no confiarse en que lo que ya pude haber hecho hace muchos años fue suficiente. Y respecto a las personas, pues por supuesto no confiarse, ser muy cuidadoso en los enlaces que entran, como ya lo hemos dicho, a quién le entregan su información, en general ser muy cuidadosos y entender que con la información que nosotros tenemos, pues nos pueden hacer muchos daños. Entonces es importante ser consciente de esa situación. Bueno, Ana, Andrés, muchísimas gracias por ayudarnos a darle una mirada legal a este foro de ciberseguridad. A los que llegaron hasta este momento los invito a seguir viendo nuestro foro de ciberseguridad. Abordaremos otras perspectivas, otras temáticas, las cuales ayudarán mucho a las empresas y a los usuarios finales a cuidar sus datos y toda su información. Gracias.